Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Diálogos de las Ciencias Sociales y Humanas, que este semestre hemos decidido orientarnos al tema o a las temáticas más bien de la construcción de paz, la memoria y la reconciliación. Este espacio es del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana y es propuesto también desde la Facultad de Comunicación y Lenguaje por el proyecto de investigación hacia una cartografía discursiva de la reconciliación en Colombia, con el objetivo de encontrarnos distintos investigadores que interesados en estos temas, queremos articularnos, conocer más de nuestros procesos, de los resultados de investigación y también poner en cuestión las inquietudes que surgen de nuestras pesquisas. Hoy estamos con la profesora Luz Marina Lara Salcedo, profesora asociada de la Facultad de Educación, doctora en Educación. Perteneces al grupo de investigación de educación para el conocimiento social y político de la Pontificia Universidad Javeriana y hoy nos trae, aunque la profesora Lara ha adelantado distintas investigaciones sobre el trabajo con adolescentes, hoy concretamente nos trae una presentación sobre configuración de las subjetividades de jóvenes desmovilizados de las FARC en su tránsito a la vida civil. Profesora Luz Marina, bienvenida. Mi nombre es Paula Ospina y pues estoy muy complacida de que esté con nosotros. Bueno, Paula, mil y mil gracias a ustedes, al doctorado y a la Facultad de Comunicación por esta invitación que me hacen y por esta oportunidad tan valiosa, pues de compartir con todos ustedes, pues el trabajo adelantado en esta investigación en particular, pues como tú bien lo dices, se ha adelantado otras investigaciones en relación con la población desvinculada y desmovilizada de los grupos alzados en armas, en particular de las FARC, pero en esta oportunidad pues quise que conversáramos sobre ese trabajo que está enmarcado en mi tesis doctoral realizada en la Universidad Pedagógica. Te pido solamente el micrófono una última vez antes de que te concentres en tu presentación para decirles o recordarles más bien que estamos sesionando desde el edificio Jorge Hoyos de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y que tenemos a nuestra espalda un tejido de la Unión de Costureros. Muy amablemente la lideresa Virgelina Chará, que trabaja, la podemos encontrar siempre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, nos ha, digamos, prestado este material que ella en ese momento le llama Gobierno Loco, para más que para decorar, es para ambientar la discusión, las reflexiones sobre un país que afronta cambios vertiginosos y que son también muy interesantes para el tipo de ciudadanos que queremos formar. Luz Marina, te recuerdo los puntos importantes que tenemos para desarrollar. Primero, las apuestas teóricas, objetivos de investigación, metodologías implementadas, los interlocutores o comunidades con las que trabajaste, principales conclusiones y al final de que yo te pueda compartir también los hallazgos del proyecto de investigación, quisiera que sostuviéramos una conversación sobre el balance crítico de los procesos de investigación, cómo nos transforman a los investigadores también y qué retos nos imponen. Bueno, Paula, entonces vamos a empezar, recuérdame el orden, por la apuesta teórica. Sí, bueno, no es un orden estricto necesariamente, pero bueno, cuáles eran los referentes teóricos a partir de los cuales formulaste la propuesta de investigación, los objetivos fundamentalmente, las metodologías aplicadas, las comunidades o el corpus también con el que trabajaste y las principales conclusiones. Bueno, pues para esta investigación, ay, Dios mío, bueno, para esta investigación que me interesaba centralmente la categoría subjetividad en relación con esos movimientos que se dan en las subjetividades de los jóvenes desvinculados de los grupos alzados en armas, en particular de las FARC,
me apoyé en la perspectiva teórica del socioconstruccionismo. Esta es una perspectiva que nos dice que el conocimiento no está en la mente de las personas, sino que el conocimiento lo construimos a través de nuestras pautas de relación social y a través del lenguaje. El socioconstruccionismo también nos dice que nosotros nos construimos discursivamente, el yo se narra, y desde esta apuesta pues me resultaba muy conveniente trabajar con mi población de jóvenes desmovilizados para asumir desde allí un enfoque narrativo en la investigación. ¿Qué quería mirar? Yo quería mirar cuáles son los movimientos de las subjetividades de estos jóvenes en su tránsito a la vida civil. Esos movimientos traducidos en cuáles son los desplazamientos, las rupturas y las continuidades que se dan en la subjetividad. Esa era como, digamos, mi tesis. En ese tránsito a la vida civil hay movimientos en la subjetividad de los jóvenes. ¿Qué para mí es la subjetividad? La subjetividad es una dimensión del sujeto que de una manera holística está involucrando sus sentimientos, sus deseos, sus pasiones, sus odios, toda su dimensión, y a través de la cual el sujeto reinterpreta y resignifica la realidad con base en las experiencias que ha vivido. Entonces esas experiencias que nos marcan y que nos atraviesan nos permiten reinterpretar la realidad. Y de acuerdo con esas experiencias que tenemos, pues vamos reinterpretando de acuerdo también con las lecciones aprendidas que de ellas se derivan. Y pues esta categoría subjetividad también me resultaba muy fértil para trabajarla con esta población, teniendo en cuenta la experiencia de guerra que estos jóvenes habían tenido al interior del grupo armado. Para poder hacer esta mirada en los desplazamientos de la subjetividad, hice un trabajo trasteando qué pasó con esas subjetividades en el antes de la vinculación, durante la vinculación y después de la vinculación. Usualmente cuando vamos a trabajar con esta población hay que mirar esos tres momentos, pero me detuve especialmente en el después de. Y de acuerdo con los datos que encontré, efectivamente yo pude comprobar que sí hay movimientos en las subjetividades de estos jóvenes. Entonces, en el antes de la vinculación, yo miré cómo era su vida, cómo era su hogar, cuáles eran las circunstancias, cuál fue el detonante que los llevó a vincularse al grupo armado, que para muchos de ellos el principal detonante fue la falta de oportunidades. Económicas, oportunidades laborales, oportunidades educativas, porque mis jóvenes, mi grupo poblacional eran jóvenes campesinos del sector rural, donde no tenían muchas oportunidades para salir adelante. Familias también maltratantes, provenientes también en algunos casos de escuelas expulsoras, tristemente eso se ve, y vieron en el grupo armado una oportunidad, una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y de ayudar a sus familias. Entonces digamos que se engancharon y se subieron en ese tren del grupo armado. Discúlpame que te pregunte, pero ese mejorar sus capacidades tiene que ver con intentar ser alguien para sí mismos, porque si están rodeados de una familia de pronto maltratadora o una escuela que tú llamas expulsora, pues de pronto pierden no sé si una capacidad, pero sí se deteriora el concepto que tienen sobre sí mismos. Eso también, el grupo armado o integrarse a un determinado grupo, repercutiría en esa transformación. ¿A eso te refieres con también transformación de las condiciones? Pues aquí lo que yo encontré es que de mis jóvenes, unos pocos de los 10 jóvenes con los cuales pude tener acceso, de ellos unos 3 se vincularon muy pequeños, se los llevaron. Tenían 4 o 5 años cuando se los llevaron al grupo armado. Los otros estaban en la etapa de la adolescencia, estaban en sus búsquedas, en ese proceso de reafirmación de identidad, y también para ellos era una oportunidad de ser reconocidos, de ser alguien, pensando en el arma, pensando en el uniforme, pensando en el don de mando. Entonces, en esa medida, sí, en que iban a ser reconocidos por sus comunidades y que iban a poder ganar algún dinero, en esa medida los jóvenes, sobre todo los adolescentes, se vincularon pensando precisamente en esa posibilidad de llegar a ser alguien y ser reconocidos y reafirmar su identidad.
¿Qué más te digo? Desde la perspectiva del socioconstruccionismo, que se derivó el diseño metodológico, que como te dije básicamente me paré en el enfoque narrativo, lo que me facilitó que recoger con los jóvenes sus relatos de vida de acuerdo con la experiencia que ellos vivieron. Experiencia en la categoría o como nos la plantea Jorge La Rosa, experiencia es una situación que me afectó, me atravesó, me resignificó y casi que me significó un antes y un después. En esa medida estoy hablando de lo que es la experiencia y en este caso particular la experiencia que tuvieron los jóvenes que estuvieron vinculados al conflicto armado. Entonces, desde allí yo busqué recoger los relatos de vida, no historias de vida, porque la historia de vida es interminable, pero sí me interesaba esos relatos de vida asociados al antes, durante y después de la vinculación. También desde este mismo enfoque narrativo, entonces apliqué entrevistas semiestructuradas con ellos, realicé un grupo focal con ellos, pero también participaron como población, inicialmente aquí en Bogotá, formuladores de política pública, en particular en su momento de la Agencia Colombiana de Reintegración. Entrevisté a varios expertos en el tema, en particular a Ángela Estrada de la Universidad de los Andes, quien venía trabajando en ese momento el problema de la desvinculación de los niños de las FARC. Entrevisté a María Clemencia Castro de la Universidad Nacional, quien desde una perspectiva psicoanalítica viene trabajando el asunto de la desvinculación, pero de los desmovilizados, o sea, ya con adultos. Yo pienso que ella fue una autora que me brindó muchos aportes y me iluminó mucho para la interpretación de los hallazgos que encontré. También entrevisté a Carlos Jiménez de la Defensoría del Pueblo, quien en su momento estaba adelantando un trabajo muy bonito, muy interesante con niños desvinculados, del trabajo del cual él derivó 3 publicaciones que se llaman Narrativas para la Construcción de Dignidad. Y trabaja esas narrativas a través de la música, el trabajo simbólico, la percusión, el arte, los entierros simbólicos, y de esta manera él me aportó también mucho para poder comprender esos movimientos de la subjetividad. Es más, en su momento Carlos Jiménez también para mí fue un gran aporte, porque uno como investigador llega a un momento en que tiene sus crisis y sus preocupaciones y siente que la investigación no va a salir adelante. Y yo sentí esa gran preocupación en el momento en que yo había seleccionado a la población, porque inicialmente yo quería trabajar era con niños desvinculados, no con jóvenes. Hice toda mi gestión ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder acceder a la población, pero desafortunadamente no me abrieron las puertas. Duré casi un año esperando una respuesta y mientras tanto yo seguí investigando o entrevistando a mis expertos, y Carlos Jiménez en una de esas visitas que le hice a la Defensoría del Pueblo me dijo: yo le recomiendo que cambie de población. O sea, usted con el instituto le van a correr más los años y su trabajo se le va a estancar. A nosotros como Defensoría del Pueblo nos ha costado mucho trabajo la vinculación con el instituto. Piense en los jóvenes también tienen mucho que decir. Entonces váyase a la Agencia Colombiana de Reintegración. Y efectivamente así lo hice, y allá pues el proyecto gustó mucho, me abrieron las puertas. Y en su momento entonces también me tocó esperar a que me asignaran el grupo. O sea, yo duré casi un año larguito, esperando a poder tener a mis jóvenes con quienes poder trabajar. Y al cabo del año entonces me asignaron un centro de servicios en la ciudad de Ibagué, donde llegaban jóvenes desmovilizados de las ciudades de los departamentos del Huila, Tolima y Caquetá. Entonces allá fue donde yo fui a parar, y mi trabajo de campo pues prácticamente lo adelanté allá. Lo que adelanté aquí en Bogotá, como les digo, fue con los formuladores de política pública y con los expertos en el tema, pero ya el trabajo de campo con mi población lo hice en Ibagué. Acceder a esta población tampoco es muy fácil, porque la mayoría, pues ellos, ¿cómo te digo yo? Ellos son muy tímidos, son muy esquivos, son muy desconfiados, por un lado. Por el otro, en su programa de reintegración a la vida civil, ellos están muy ocupados, ellos viven casi que todo el día en cursos, tomando cursos, otros están trabajando. Entonces, de una convocatoria que hice, a la cual llegaron 50 desmovilizados,
Finalmente 10 aceptaron la invitación y con esos 10 fue que yo pude pues terminar, hacer mi trabajo. Entonces, adicionalmente, también aproveché que estaba con los funcionarios psicosociales del Centro de Servicios de Ibagué, que son los psicólogos, básicamente, los que más apoyo vienen brindándole a estos jóvenes en su proceso de reincorporación. Entonces, con ellos hice un grupo focal y a través de los mismos funcionarios psicosociales del Centro de Servicios de Ibagué, ellos me contactaron con una escuela donde van los jóvenes, donde iban en este momento los jóvenes a estudiar. Ellos van a estudiar los sábados porque entre semana no tienen tiempo y en escuela nocturna en su momento en Ibagué no había para ellos. Entonces me desplacé a un sitio particular que me llevaron. Esas instituciones trabajan en jornadas sabatinas, así les dicen, y allí van la población desvinculada, estudian todo el día, todo el sábado, y están incluso pues compartiendo con otros chicos de la región. También encontré con gran sorpresa y pues me pareció muy agradable que los compañeros los aceptan y los reconocen como un compañero más, no, o sea, no se ve entre ellos el problema de la estigmatización. O sea, entre pares se respetan y se reconocen. Es más, en la siguiente investigación que yo hice aquí, de la cual tú mencionaste, un trabajo aquí en Bogotá relacionado con las prácticas de reconocimiento a niños desvinculados y jóvenes desmovilizados en las instituciones educativas de acá de Bogotá, encontramos también que los compañeros los aceptan, los respetan, los valoran, se adelantan prácticas inclusivas entre ellos, pero también tristemente se ven prácticas de rechazo y estigmatización por parte de los profesores, más no por parte de los estudiantes. Entonces esos son asuntos que a uno, así como le generan sorpresas agradables, también le generan muchas preocupaciones porque uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? La responsabilidad de nosotros como adultos pues es inferior entonces a lo que le están haciendo los chicos. Sí, los chicos, yo creo que entre pares se entienden mejor, pero los adultos, no todos, no todos los docentes, pero sí hay algunos, generan resistencias. Entonces, de todas maneras, y esa es una de las barreras que hay alrededor de la reincorporación, una barrera grande es la estigmatización, que el desvinculado es malo, es peligroso, si es joven es peor. Y es una barrera que hay que empezar a romper y yo veo que entre jóvenes, entre pares, se rompe más fácilmente esa barrera. Entonces, bueno, yo hice mi trabajo metodológicamente con ellos ¿para qué? Para hacer el análisis de datos me basé en un modelo que proponen los investigadores Koenig y Godard desde el enfoque narrativo, que ellos dicen se puede trabajar desde un modelo arqueológico, el cual busca establecer como los puntos nodales en la historia o en el relato de la persona, lo que le implicó como una huella en su historia de vida. Entonces traté de mirar en esos relatos precisamente en ese relato los momentos arqueológicos o los puntos nodales o las epifanías en la historia de vida de ellos, en el antes, el durante y el después. También tuve en cuenta el modelo de trayectorias donde miramos cómo se dan las experiencias y las trayectorias que el joven vive al interior del grupo armado. Y también tuve en cuenta el modelo, espérate, te digo que se me fue la onda. Tenme acá un momento mientras yo preciso el otro modelo. Era el modelo el estructural. El modelo estructural que nos permite identificar los contextos en los cuales están inmersos pues, los sujetos, en este caso el contexto del grupo armado, y las lógicas colectivas del grupo que están determinando las trayectorias individuales. Luz Marina, ¿cuáles eran las características de ese corpus poblacional? O sea, los jóvenes, ¿qué edades tenían o qué características tenían que ser para ser parte de ese cuerpo que tú ibas a entrevistar, a quienes les ibas a aplicar los instrumentos? Bueno, pues ellos eran jóvenes en su momento, pues desde la categoría joven, pues son personas mayores de 18 años. O sea, niño jurídicamente es todo sujeto menor de 18 años. A partir de los 18 hasta los 25 en su momento se considera al sujeto joven. ¿Y todos los chicos con los que trabajaste eran mayores de 18 y menores de 25? Sí, estaban en ese rango de edad.
Había, de los 10, había 7 varones y 3 mujeres. Y de ellos, como te dije anteriormente, 2 o 3 se vincularon al grupo desde pequeños, se los llevaron, y los otros sí se vincularon voluntariamente, entre comillas, al grupo. Entonces esa voluntariedad también la problematizo en el trabajo, porque no es que, ay, yo me quiero ir a la guerra. De libertad, no. Entonces, como te lo expliqué al comienzo, fue una decisión más que todo motivada por las condiciones en las cuales ellos se encontraban en ese momento, condiciones de contexto de pobreza, de problemas familiares, sin oportunidades laborales, sin oportunidades de ir a una escuela. La escuela les quedaba muy lejos, les tocaba caminar muchos kilómetros para llegar a sus instituciones educativas. Bueno, desde este trabajo el enfoque narrativo, como para ubicar un poco más metodológicamente, se sigue en 3 momentos. Un momento de producción de narrativas, que es cuando yo entrevisto a mis expertos, entrevisto a mis jóvenes desmovilizados, a mis psicosociales del centro de servicios, y luego viene un momento de análisis y otro momento de interpretación. Entonces, para el momento de análisis e interpretación, como te dije ahorita, me apoyé en esos tres modelos de Koenig y Godard, y en particular para hacer el análisis de datos traté de hacerlo desde una mirada más holística de contenido, tratando de mirar el todo en relación con las partes y las partes en relación con el todo, para encontrarle un mayor sentido a los datos que yo había recogido. Para acercarme a la categoría de subjetividad, que no es una categoría fácil de agarrar, de aprender, entonces identifiqué unas categorías orientadoras que me permitieron como bordear esa subjetividad. Entonces, dentro de esas categorías estaba la identidad, entonces fue una categoría que yo analicé, y más desde la identidad narrativa. También me aproximé a la subjetividad a través de los vínculos, los valores y los referentes de identidad personal y colectiva que tenían los jóvenes en relación con el grupo armado. Y finalmente surgió una categoría emergente muy interesante que estaba asociada a los proyectos de vida de los jóvenes en relación con su subjetividad. Bueno, que en cuanto a los hallazgos, porque como estaremos de tiempo, alcanzaré a… ¿Sí? Ajá, bueno, en cuanto a los principales hallazgos que encontré, que efectivamente sí se dan movimientos en la subjetividad de los jóvenes. Ellos parten de una subjetividad de acuerdo con las maneras de expresarse de ellos, que yo las titulé subjetividades de la esperanza, porque en el momento en que se engancharon al grupo armado ellos tenían mucha expectativa y pensaban que iban a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Luego se da un movimiento de esa subjetividad cuando los chicos ya están al interior del grupo armado y al cabo de 1 mes, 2 meses se dan cuenta que el grupo no era lo que ellos se habían imaginado, que están sometidos a un régimen disciplinario muy fuerte de castigos y donde imprima también el miedo y la obediencia para lograr un disciplinamiento. Entonces aquí tenemos que emergen unas subjetividades de la obediencia, unas subjetividades pasivas, pero que con el devenir del tiempo ellos mismos empiezan como a pellizcar, digámoslo, empiezan a reaccionar, y muchos se dieron cuenta, como me lo dijeron textualmente, nos dimos cuenta que esto no era una vida digna de ser vivida. Al cabo de los años, cuando ellos ya se sienten afectados, maltratados por las mismas condiciones en que ellos están, las condiciones de vivienda, las largas caminatas que les toca emprender, la lluvia, cargar el camuflado, los castigos, los consejos de guerra, los castigos también por estar asociados o emparejados, o en el caso de las chicas cuando resultaban embarazadas, pues hacerlas abortar. Entonces eso empezó a generar en ellos un movimiento de su subjetividad que yo la denominé la subjetividad de la rebeldía. Emerge ya un sujeto que dice, esto no es para mí, yo no merezco esta vida, yo debo estar en otra parte. Y ellos mismos empiezan en medio de esa subjetividad de la rebeldía a pensar la manera como se van a fugar, porque todos mis jóvenes entrevistados ellos se fugaron y ellos se volaron, se escaparon, me narran la manera como lo hicieron cada uno, que eso parece pues de película, o sea, te nace todo ese tránsito que ellos tienen que pasar para cranearla, pensar bien cómo lo van a hacer, llevar a cabo la fuga,
más todo lo que implica el proceso de la fuga y sentirse también a la par traidores, sentir que la muerte les está respirando en la nuca, que los están buscando, que los quieren matar hasta sus propios compañeros. Y cuando llegan, digamos, ya al contexto de la sociedad civil, emergen también una nueva subjetividad, que es la subjetividad de la esperanza. De que decir, bueno, estoy en este otro escenario, vuelvo a formar parte de esta sociedad civil, pero con otro rol. Perdóname, ¿alguno de los chicos con los que trabajaste es desmovilizado de este proceso que se adelantó? ¿De los acuerdos? No, no, porque en ese momento todavía no se estaban adelantando, porque yo te estoy hablando del año 2011. 2011. Entonces estábamos adelantando como procesos de paz y de reincorporación en medio del conflicto, pero estamos hablando de las paces locales que se han venido construyendo en los territorios y de procesos de reintegración y de entregas individuales y colectivas en medio del conflicto armado. Que se me fue la onda. Lo que no, ibas con las categorías que habían surgido y me parece muy revelador que precisamente las emergentes tengan que ver con el proyecto de vida. Sí, y los movimientos de la subjetividad. Entonces sí, efectivamente dije, bueno, aquí yo vi los movimientos de la subjetividad de la esperanza, de la obediencia, de la pasividad, luego la subjetividad de la resignación, la subjetividad rebelde y nuevamente una subjetividad de la esperanza. En relación con los vínculos, también encontré pues hallazgos muy interesantes que confirman gran parte de los hallazgos de María Clemencia Castro en su trabajo con población adulta desmovilizada. O sea, el vínculo que ellos construyen depende mucho de la potencia y la carga que tiene el vínculo mirado desde su dimensión emocional. Quienes se lograron vincular muy fuerte emocionalmente con el grupo, a pesar de haberse desvinculado en el sentido de estar fuera del grupo, muchos todavía seguían atados emocionalmente y añorando pensar al grupo. ¿Cuánto tiempo más o menos habían pasado estos chicos que generaron ese...? Ellos llevaban, digamos que hacía como año y medio se habían volado y estaban ya en el proceso de reincorporación, pero lo que yo sí noté es que, digamos, la mayoría seguían añorando en cierta medida estar en el grupo, decían que en la sociedad civil las condiciones de vida no eran fáciles. Para ellos fue muy difícil dejar el monte e irse a vivir a una ciudad, y eso que Ibagué es una ciudad intermedia, una ciudad pequeña. La ciudad les generaba miedo, les generaba angustia, les daba mucho miedo el ruido, los carros, la gente. Provenientes de poblaciones rurales. Ellos venían del sector rural. Entonces, por un lado, adaptarse a esa ciudad, de venir de un contexto donde estamos es todo verde, en contexto de la naturaleza, los árboles, los pájaros. Si lo guía uno es el río, si lo guía uno la luz, o no sé, las cosas que lo puedan guiar a uno en el ámbito rural, las cosas que lo guían a uno en la ciudad. Entonces el contraste fue muy fuerte y la sensación de ellos fue de miedo. Les daba mucho miedo estar en la ciudad. Entonces, aprender a vivir en la ciudad para ellos fue todo un proceso. Sumado a que ellos en su proceso de reincorporación pasan por muchos tránsitos, porque primero se tienen que presentar ante la autoridad, hacer la entrega de armas, luego los mandan a unos hogares transitorios, luego de pronto los mandan a unas casas de atención, luego los ubican de pronto si tienen posibilidad con un hogar tutor, o directamente los mandan al centro, a la Agencia Colombiana de Reincorporación. Digamos que eso hace difícil ese tránsito que ellos viven, que cuando se están medio adaptando a un lugar los mandan a otro, eso dificulta el proceso de reintegración. Eso por un lado. Por el otro, pues ya el hecho de tener que aprender a convivir con los demás, aprender a controlar sus impulsos, porque ellos vienen pues de una carga agresiva muy fuerte, y ellos decían, nos ha tocado aprender a autocontrolarnos, porque a veces cuando vamos a reclamar la mesada, o cuando voy a reclamar o voy a mi asistencia médica, me atienden mal, no encuentro el médico, me dan ganas como de coger a la persona y darle un puño, y si ojalá yo tuviera un arma poder disparar. Entonces,
ellos mismos han venido elaborando un proceso de autocontrol y de aprender a convivir con las normas que tenemos de regulación social en el contexto de la sociedad civil. Y eso es gran parte del componente del programa de la agencia, hoy día se llama ARN, ¿no? Agencia de Reincorporación y Normalización. Y hay una configuración también de la subjetividad. Pues quieres preguntarte, cuando el chico se siente, digamos, ante una situación, se siente agredido, digamos, en una falta de atención, ahí también hay una reconfiguración de esa subjetividad. Sí, claro, porque si son experiencias que los afectan en sí, entonces eso los lleva a resignificar, o sea, por qué pasó lo que pasó, cómo reaccioné, o sea, si reaccionó bien, y también les lleva a desarrollar habilidades de autocontrol, y en el marco del programa les enseñan a desarrollar habilidades prosociales y capacidades y competencias para la ciudadanía. Entonces, digamos que ese proceso va acompañado de ese proceso formativo. Te estaba comentando ahorita del vínculo, de la potencia del vínculo emocional, porque no todos se vincularon emocionalmente al grupo y para ellos fue más fácil resolver la salida. Ellos salieron, se desvincularon y digamos que el proceso de reincorporación a la sociedad civil se facilitó porque ellos nunca estuvieron atados emocionalmente al grupo que aquellos que sí lo estuvieron. Te hablaba también desde la importancia del vínculo, para construir vínculo nosotros como sociedad civil con esta población. O sea, también atraerlos y engancharlos y realmente todos ponernos la camiseta para acogerlos. Porque pues esto no es una responsabilidad únicamente del Estado, ni es una responsabilidad de la ARN o de las entidades que están apoyando todo este proceso. Esto es una responsabilidad de todos, de acogerlos y de darles un lugar también en este espacio, así como ellos hicieron en sus épocas cuando se integraron al vínculo unas apuestas a partir del grupo armado, digamos que ahora están en otro escenario haciendo apuestas desde la sociedad civil para construir sus proyectos de vida y salir adelante. También me abordé la subjetividad en relación con los vínculos, los valores. Por ejemplo, los valores, el valor que más se permanece dentro de las continuidades es la disciplina. Ellos, como están acostumbrados a un régimen férreo de disciplina y de poder, ellos mantienen ese disciplinamiento en su estilo de vida. Pero a la par, ellos también añoran poder vivir lo que viven los jóvenes, porque ellos no vivieron juventud. Y muchos no vivieron infancia al interior del grupo. Sino en las condiciones que nosotros creeríamos que se deben. Sí, a mí me decía una de las psicosociales, ellos parecen viejitos, o sea, son jóvenes de 18 o 20 años, pero tienen un estilo de vida de viejitos. A algunos les llama la atención. ¿Cuáles eran los criterios? Nos estamos guiando solo por la edad y bueno, tu respuesta es entera, o sea, jurídicamente tendría que ser con jóvenes entre 18 y 25 años. Pero, ¿cuáles son los comportamientos? ¿Cuáles son esas características que realmente nos indicarían que estamos trabajando con una población juvenil? Es que ahí entramos en una tensión. Ellos son población juvenil por edad. ¿Sí? Por edad. Jurídicamente sí. Pero entonces ahí entramos en esta tensión, porque ellos no aplican para un programa de atención a niños desvinculados, porque la mayoría ya pues son jóvenes de 18 o 20 años, muchos ya tienen compañera, muchos ya tienen hijos, ya tienen responsabilidades, pero tampoco aplican a un programa de desmovilizados pensados en el adulto. De ahí la importancia de reconocer las subjetividades en los programas de reincorporación para estos jóvenes, porque igual cada uno elabora el proceso de una manera muy distinta, en unos tiempos no cronológicos, sino subjetivos. Entonces, de acuerdo a cómo fue mi experiencia, de lo que yo viví, voy a reelaborar ese proceso o ese tránsito a la vida civil. Y de ahí que sea también muy importante en los programas de reincorporación y el acompañamiento que se hace, reconocer los tiempos. Unos toman más tiempos que otros en lograr ese proceso de reincorporación. Y la verdadera reincorporación, ¿cuándo inicia? Cuando el muchacho sale del programa. Ahí empieza la verdadera reincorporación, porque ya se la está jugando toda él. No es cuando entrega el camuflado, no es cuando entrega el arma, sino es cuando ya ha elaborado todo ese proceso formativo de acompañamiento
y ya terminé mi programa de acuerdo con el proceso que se le siguió, que afortunadamente se ha venido individualizando, y algunos tomarán 2, 3 años, 4 años, pero ya cuando de acuerdo con el seguimiento que se le ha hecho y se concluye que ya está listo para terminar, ahí sí ya empieza la verdadera reincorporación, porque él está solo. Lo que también se ha encontrado, ¿sabes qué? Que para las mujeres es más rápido el proceso que para los hombres. Porque las mujeres, la mayoría, el tema de la maternidad las afecta, es una experiencia que las afecta, las atraviesa, y para ellas es su afán de poder terminar su proceso, trabajar, tener un hogar, si tienen su compañero, poder organizarse, conseguir su casa, independizarse económicamente, poder sacar adelante una pequeña empresa. Mientras que para los hombres, y fuera de eso, sabes también que les ayuda a las mujeres mucho en ese tránsito a la vida civil, dispositivos como el maquillaje, cambiarse el pelo, ya dejar el camuflado y vestirse, la ropa, el atuendo, ayuda también mucho en esa transformación de esa identidad guerrera que trata de prevalecer en algunos. Entonces, el ya verse al espejo, peinada de manera diferente, de pronto con un coloretico, unos aretes, ya ellas mismas decían, yo me miraba, decían ellas, me miraba diferente, sí, era otra. Sumado, ¿sabes también a qué? Al cambio de nombre. Ellos dicen, cuando yo entré al grupo y me dijeron, usted ya ahora en adelante su nombre va a ser, por ejemplo, uno que me dijo, ellos les dicen Chapas. Cuando yo entré al grupo me dijo uno, a mí me pusieron de nombre Belisario. Yo pregunté que por qué Belisario, me dijeron, no, por Belisario Betancourt. Y yo me imagino que Belisario Betancourt tuvo que ser un guerrero, un guerrero muy tenaz dentro de las filas armadas, porque pues Belisario era un nombre importante ahí. Cuando salí del grupo, que ya dejé de llamarme Belisario, sentí que había dejado atrás a ese otro guerrero que fui yo, y empecé a reconocerme como ese antes que era yo, antes de ingresar al grupo. Sí, ellos retoman su nombre. Sí, sí. Ellos sí. Entonces ya cuando ellos se reincorporan y con el primero que se encuentran y les pregunta el nombre, entonces ellos ya no dicen soy Caterina o Belisario, como lo llamaban antes, sino dan su verdadero nombre, y eso también contribuye mucho al tránsito hacia esa vida civil. Para los hombres, en lugar de, por ejemplo, para las mujeres vemos que un dispositivo muy importante es el maquillaje, el atuendo, la ropa, la expectativa de la maternidad, exacto. Para los hombres, quienes son casados y ya tienen familia, pues también, pues digamos que eso es un reto y eso es un dispositivo que ayuda mucho en ese tránsito, pero para ellos lo urgente es conseguir dinero, conseguir trabajo, tener los modos de poder sacar adelante su familia. O sea, operan unos referentes más asociados a la masculinidad. Pero también muy similares a los que habían utilizado para ingresar al grupo. Sí. Pero en este caso, digamos que la familia, y lo que también se ve es eso, que quienes tienen familia o están emparejados o están esperando un bebé, la familia también es un factor importante que contribuye a ese tránsito a la vida civil. Finalmente, bueno, ya como para ir cerrando, bueno, ya había muchas cosas que decir en relación con los hallazgos, pero yo que encontré, o sea, esa investigación a mí que me dejó, dínoslo por favor como una provocación para que después retomemos este ámbito de transformación del investigador. Sí, porque me dejó como preocupaciones en torno al campo educativo. Como educadora que soy yo, pues vi que nos falta mucho, o sea, que nos falta pensarnos verdaderamente unos programas destinados especialmente a este tipo de población y contar con una infraestructura muy adecuada donde a ellos se les pueda brindar una educación de calidad y lo mejor, porque pues el sitio donde ellos estaban asistiendo a tomar sus clases los sábados era un colegio muy pobre, como me lo decía el coordinador de esa institución. Esta educación que se le brinda a la población desmovilizada es la educación de la pobreza, cuando debería ser la educación de lo mejor. No hay derecho a que no haya en este colegio, claro, no hay derecho a que no haya baterías sanitarias, las sillas desbaratadas. Esas son las condiciones que tenemos de la educación primaria y secundaria en nuestro sector rural, lastimosamente también.
que es lo que ya uno le entra la preocupación que hay que empezar a trabajar pensando en el enfoque de la paz territorial. Y más teniendo en cuenta que la educación es uno de los derechos de las personas, de todas las personas, el derecho a la educación, y para ellos una manera de sentirse, sí, y una manera de sentirse, ¿cómo digo el término? Reparados, es a través de la educación. ¿Mm? Entonces ahí nos queda un compromiso grande y una responsabilidad grande en términos de la educación territorial que vamos a brindar para ellos y para las víctimas en general del conflicto armado. Pues Luz Marina, muchísimas gracias por estas conclusiones, porque nos hayas compartido todo el aparato teórico también y metodológico de tu investigación. Y ahorita, como te dije, trabajaremos o hablaremos sobre lo que te deja o sobre cómo te transforma también, perdón, el proyecto a ti o tus trabajos a ti, que ya empiezas a tocárnoslo, ¿no? El componente educativo. Para hoy teníamos no solamente a la profesora Luz Marina Lara Salcedo, sino también a la profesora Magda López del CINEP, que nos venía a compartir las conclusiones de la mesa de iniciativas de reconciliación que se adelanta desde el CINEP, pero tuvo un inconveniente, entonces he cambiado con ella estará el 17, fecha para la cual estaba yo programada, entonces yo hoy les voy a hablar de la investigación hacia una cartografía discursiva de la reconciliación en Colombia. Que además, digamos, es desde esta investigación que proponemos este espacio, porque una, como te hablaba antes de que empezáramos el encuentro, una de las falencias que encontraba era que parecía que en el ambiente estaba el tema de la reconciliación, de la construcción de paz, de la memoria, pero los investigadores o quienes estábamos interesados en la Universidad Javeriana no estábamos articulados. Y me parece que este espacio, en efecto, ha logrado que nos conozcamos un poco más, que podamos hablar de nuestros intereses, pero también pensar a futuro y en un futuro cercano realmente cómo podríamos articularnos y articular también las propuestas que tenemos para seguir trabajando con las poblaciones con las que habíamos iniciado. Antes de comenzar, yo quisiera saber qué hora tenemos. Listo, o sea que tendría 40 minutos justo. Te voy a pedir el favor de que me digas cada 10 minutos que me lo vayas señalando. Entonces, bueno, yo empezaría con la apuesta teórica. Y tengo que decir que la base, digamos, desde donde parte el proyecto de investigación de cartografías de la reconciliación, tiene una base hegeliana, digamos, de cómo se rastrea el concepto de reconciliación en la fenomenología del espíritu, pero no solamente desde el rastreo que pude hacer yo, que además había apelado en mi tesis de doctorado a la fenomenología del espíritu para el concepto de reconocimiento, que veo que tú también lo has trabajado. Pero además los otros autores como María del Rosario Acosta, el profesor Carlos Rendón, también habían apelado al concepto de reconciliación en Hegel. Entonces fue con ellos que empecé a revisar cómo pensar la reconciliación, y aunque yo no lo tenía muy claro, o sea, me llamaba mucho la atención porque empezaron las discusiones en La Habana. Entonces yo decía, pero ¿cómo hay que pensar la reconciliación? ¿Qué es precisamente esto? Porque los medios de comunicación están hablando de reconciliación y lo hablan en espacios, en tipo, digamos, en foros, pero finalmente no hay una tematización concreta y amplia, digamos, que haga popular el concepto de reconciliación, que es lo que deberíamos entender por ello. Y en un primer momento me propuse, bueno, vamos a indagar qué es lo que tenemos que concebir por reconciliación, pero eso bien pronto cambió. Pero en esa primera revisión empezaba a ver unas cosas que se han venido nuevamente manifestando en el trabajo de campo. Por ejemplo, que esta alusión que hace Hegel a que la reconciliación es con la historia propia. Entonces yo me reconcilio es con mi historia, o yo me reconcilio con mi comunidad o con la historia de la comunidad, porque Hegel apela a una lectura de Antígona y cómo este esfuerzo de Antígona por no necesariamente o no solamente por enterrar a su hermano,
a uno de sus hermanos, porque el otro ya había sido enterrado con honores, sino atraerlo a la historia de la comunidad, porque el edicto que hace que no puedan enterrar a Polinices, lo que está indicando es que tiene que salir de la historia de Tebas. Entonces, entonces la búsqueda realmente de Antígona ahí no es que no es solamente por enterrarlo, sino por volverlo a tal porque se puede hablar de Polínices. Y lo que logra también ella es que se pueda hablar de ella, ¿no? Porque una vez alguien burla o confronta el edicto, pues también tiene que salir de la historia de la comunidad, también era condenada a muerte. Bueno, esa es una de las apuestas teóricas. Y el trabajo también, yo creo que tanto teórico como metodológico de Orlando Falsborda, especialmente por la praxis, ese impulso que nos da a los investigadores que tenemos, digamos, esa iniciativa por trabajar con comunidades, pero por identificar cuáles son esas necesidades de la comunidad con la comunidad, no la necesidad que yo veo en esa comunidad, sino que sea la misma comunidad la que la identifique y que identifique también las vías para satisfacer sus necesidades y qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, Helen por la praxis precisamente termina diciendo lo que quiere la comunidad y cómo lo quiere la comunidad, no en esos mismos términos, pero son los 3 últimos párrafos. Y para mí eso era también muy importante. Bueno, cuando estamos hablando de reconciliación, que se reconcilie quién, cómo, y eso cómo se vende o cómo se compra. Finalmente van a ser los acuerdos lo que nos diga qué es la reconciliación o van a ser los medios de comunicación. Y bueno, digamos que teniendo eso como referente, escribí para un congreso de filosofía que tuvimos en noviembre de 2014 en Lima, algo que titulé La escalada de la reconciliación, porque a mí me daba la impresión de que todos los esfuerzos de comunidades y esfuerzos no formales, esfuerzos de, no sé, de iniciativas colectivas, de sociedad, de comunidades de base, eran esfuerzos que no eran valorados suficientemente. Por ejemplo, como el de las tejedoras de sueños, las de Mampuján, o como la iniciativa que tenemos aquí, el trabajo que hacen en la Unión de Costureros. Eso me parecía que hablaba más de reconciliación que lo que los mismos medios nos indicaban. Entonces yo allí decía, miren, estas personas están entregándole al país su vida, están entregándole sus pérdidas, pero por la consecución o por aportarle también a la paz de nuestro país, a un ideal de paz, ¿sí? Que yo todavía tampoco lo tengo claro. Bueno, digamos esto sobre las apuestas teóricas y el objetivo de investigación, aunque ya en un principio había pensado en tratar de indagar, sí, qué era lo que significaba la reconciliación, pues bien pronto empezamos con un equipo de trabajo a ver que había muchos discursos de la reconciliación. ¿A qué me refiero? Las prácticas de las comunidades o esos procesos comunitarios ya tenían implícito un discurso de la reconciliación, ¿sí? Ellos eran inventarse a sí mismos, así los empezamos a ver. Pero cada académico también tenía una perspectiva sobre cómo pensar la reconciliación, entonces también sus referentes, entonces que si unos se iban a Hegel, que si los otros se iban a la pesquisa más etimológica, a la que pues también me parece importante acudir. Bueno, pero también los discursos mediáticos tienen unas fuentes propias de la reconciliación y el discurso, digamos, del Ejecutivo. Entonces lo que empezamos a ver era que no es que hubiese un sentido exclusivo para entender la reconciliación, sino que habían diferentes discursos, diferentes voces y que tendríamos más bien es que ponerlas a sonar para escuchar esa polifonía de la reconciliación. Fue como empezamos a entender esto, pero queríamos también verla físicamente, eso cómo sucede, y por eso fue que pensamos o por eso fue que lo llamamos cartografía de la reconciliación, pero no algo finalizado,
¿sí? Porque comprometerse con una cartografía total, pues también era mucha responsabilidad para un proyecto de investigación que solamente podía realizarse en año y medio. Entonces, por eso dijimos, bueno, hacia una cartografía, y ya los otros que sigan también, o si nosotros podemos conseguir también recursos para continuarla, pero es hacia una cartografía discursiva de la reconciliación en Colombia. Y es importante que digamos que es en Colombia, no necesariamente o no solamente por el momento histórico que estamos viviendo, sino porque la reconciliación, como se haya vivido en Irlanda, como se haya vivido en Sudáfrica, pues serán las reconciliaciones de allá. ¿Sí? No es que sean malas, no es que sean buenas, no es que sean mejores, no es que sean peores, no es que sean las ideales, pero solamente podían suceder en esos contextos históricos, en esos contextos incluso geográficos, ¿sí? Culturales. Entonces nosotros también tendríamos que entender cómo sucedía la reconciliación, pero en Colombia, para poder intentar también brindar unas bases de cómo hacer reconciliación a la colombiana, que es algo que hemos podido también estimar. Y bueno, dentro de la metodología realmente nosotros habíamos pensado o empezamos más bien con tres componentes. El primero fue el teórico, que tuvo cuerpo, adquirió cuerpo pues en el seminario Comprendiendo la Reconciliación, que la hicimos también a través del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, y pues contamos con la asistencia de profesores que nos aclararon mucho, por ejemplo, la lectura de Antígona. La primera sesión fue precisamente con el profesor Ciro Roldán, de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, y que nos trajo la lectura de Antígona en la lectura hegeliana de la reconciliación. Después estuvo el profesor Gustavo Aragón de la Universidad del Valle con la tragedia griega como demanda jurídica de Sófocles, porque también era importante saber, bueno, pero ¿y por qué Antígona tiene que ser el referente? ¿Por qué no Macbeth? ¿Por qué no, bueno, tantas obras también que incluso son más próximas cronológicamente a nuestro acontecer y que de pronto nos podrían, o el Rey Lear, ¿cierto? Pero entonces fue muy interesante que un literato nos develara qué significa Antígona en la tragedia griega, ¿sí? En la tercera sesión estuvimos con el padre Francisco de Rú, que además volvió a aparecer en otro evento ya en el componente más empírico, pero ha sido el padre, además de habernos aportado la reconciliación en los acuerdos y los retos para el posconflicto, fue su intervención. Era como como la esperanza de volver a pensar, de pensar en la posibilidad de los acuerdos. Estoy hablando, el padre Francisco de Rú estuvo con nosotros más o menos hace un año, estuvo con nosotros, eh, y en octubre habíamos quedado muy golpeados del referendo, ¿sí? Del plebiscito, perdón. Y eso, pues cuando él nos dijo, no, hay que seguir insistiendo, hay que seguir haciendo reconciliación, hay que insistir en estos esfuerzos, pues a mí la verdad es que me dejó bien impresionada. Yo ya lo había escuchado en otros momentos, pero me dejó ilusionada con pensar en la posibilidad sí, en la posibilidad de seguir soñando con una reconciliación. Después estuvimos con el antropólogo Erinaldi Gómez, jubilado de la Universidad del Cauca, con los aportes de la jurisdicción indígena a una comprensión de la reconciliación. Luego de ellos estuvimos con el maestro Jesús Martín Barbero, a quien también le debemos mucho, especialmente por el aporte que nos hizo sobre memoria, reconciliación y la configuración de la identidad en Colombia en tiempos de posacuerdo, que es algo, digamos, que el profesor Jesús siempre está insistiendo. Somos nosotros los encargados de narrar nuestra historia, y eso tiene mucho que ver con reconciliarnos, es volver a ser parte de la esfera pública, pero somos nosotros los que tenemos que narrar esa historia. Luego de él estuvimos con el profesor Francisco Cortés, filósofo de la Universidad de Antioquia en Medellín, que nos trajo la tensión entre justicia retributiva y paz, una mirada desde la reconciliación. Bueno, el profesor Cortés trabaja el tema del reconocimiento, además ha sido traductor de Axel Hone, del teórico, digamos,
del reconocimiento. Y la sesión 7 estuvimos con la profesora Camila de Gamboa de la Universidad del Rosario, que también nos hizo una presentación muy hermosa sobre el perdón interpersonal, disculpas públicas y justicia transicional. Entonces todos estos nos significaban unos aportes muy interesantes porque a veces o estos discursos, perdón, mediáticos le indican a uno que la reconciliación es como que una sola cosa y es lo mejor o es un único punto y es como totalmente optimista, como si no tuviésemos que esforzarnos, no tuviésemos que trabajar en esa noción de reconciliación o en nuestro accionar hacia ella, como si no tuviésemos que adquirir responsabilidades hacia la reconciliación. Entonces, perdón, entonces era muy interesante los aportes de ello y yo voy a abrir la botella de agua porque me empiezo a secar. Muchísimas gracias. Y finalizamos nuevamente volviendo a la filosofía con el profesor Carlos Hermel Rendón de la Universidad Nacional, pero con sede en Medellín, y su intervención se llamó Una revisión de la teoría del reconocimiento y su relación con el concepto de reconciliación. Y otra vez pues volvíamos a la filosofía más teórica, pero también digamos desde una perspectiva o con una intención más bien de una lectura social de esa filosofía. Y después de aquí empezamos el componente empírico. Digamos que estas intervenciones de los profesores nos brindaban tanto unas certezas como unas dudas que quisimos poner en discusión en un workshop con organizaciones de apoyo a la sociedad civil que nos ayudaron a esclarecer unos ejes interesantes, especialmente la relación entre perdón y reconciliación, o el lugar también de la memoria en la reconciliación, el lugar de las comunidades en esa construcción de la reconciliación. Entonces ese fue como el primer ejercicio que hicimos empírico, poner a discutir a muchas organizaciones para que nos ayudaran incluso a generar dudas respecto a unas certezas con las que habíamos quedado, ¿sí? Y después empezamos el trabajo de campo con unas visitas a experiencias, y por eso me pareció muy interesante tu descripción de cómo se tendría que entender más bien una experiencia, algo que genera significado para mí, ¿no? Y algo además que he podido reflexionar, porque una cosa es la vivencia, digamos, ya apelando más a Paul Virilio, ¿cierto? Y el tránsito a través del lenguaje para que se convierta en experiencia y pueda ser significativo para nosotros. Pues nosotros nos acercamos en el sur de Bolívar a la experiencia del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entonces visitamos Monterrey, San Blas y Paraíso, y luego nos fuimos para Buenaventura, en el Valle del Cauca, a trabajar con una organización que se llama Fundescodes. Y después estuvimos en San Carlos y Dos Quebradas en Antioquia, dos poblaciones muy vecinas y muy hermosas geográficamente. Recorrer Colombia es precioso, independiente de que cueste mucho trabajo llegar a una población y que haya que dedicar, no sé, 1 hora en avión y 4 horas por tierra, por caminos escarpados. No, es difícil, pero vale la pena por la belleza, no solo geográfica, sino también por las personas que lo reciben a uno. Y finalizamos nuestras visitas de campo aquí mismo en Bogotá con la Unión de Costureros, con un recorrido no solamente en la parte donde están las calles pavimentadas, sino que no se lo pierdan, pues también estábamos en partes de Bogotá que no están pavimentadas y uno podría creer que la capital del país pues no es el desarrollo máximo, pues no, así como el país tiene también 1 o 2 siglos de atraso, pues también en la capital se ven esos deterioros. Y aquí fue muy importante porque en cada recorrido, pues yo podría hablar de los hallazgos en cada recorrido, porque me enamoré de cada una de las experiencias, de cada una de las visitas, pero bueno, lo que hacíamos, lo que encontrábamos más bien eran experiencias dispuestas a aportarle a la construcción de paz en Colombia, inventado y empecé a pensar en unas tecnologías de la reconciliación, y tecnologías porque son creadas por unas comunidades que han identificado ellos mismos sus problemáticas y también han identificado sus potencialidades para construir formas de convivencia, como sucedía, por ejemplo, con el Comité Cívico del Sur de Bolívar.
que se inventan luego de la desmovilización de los paramilitares, se inventan unos mecanismos unos mecanismos de participación ciudadana para que los desmovilizados que se quedan viviendo allá, porque unos fueron pues asesinados, otros fueron precisamente porque estaban amenazados, se tenían que ir, y otros se fueron pues por libre decisión, pero se inventaron una forma de que estos desmovilizados que se habían quedado allí se integraran a la comunidad. Y eso me parece de una revelación, porque cualquiera podría decir, no, pues están conviviendo con la persona que en algún momento les hizo daño, pues tienen es que tenerle miedo, tienen es que apartarlo. Pues no, ellos se imaginaron fue cómo integrarlos a las dinámicas comunitarias. Y cuando estábamos allá precisamente habían celebraciones de cumpleaños, entonces eso fue muy revelador. Y de igual forma pasaba en Buenaventura, en San Carlos. Las comunidades se piensan realmente cómo volver a existir como comunidad después de haber tenido que vivir un episodio que silencia, que frustra, que te limita en la consecución de un sueño. Entonces era muy interesante cuando tú también hablabas de la categoría de proyecto de vida, porque yo empecé a entender que cuando les preguntaba a los líderes, precisamente a César González, bueno, ¿por qué decide aventurarse a un proyecto de estos? Como Virgelina Chará se imagina y se pasa todo un día cosiendo con unas señoras y ya a las 5 de la tarde cuando se va a ir, pues le llega alguien y entonces ella se sienta otra vez pacientemente a recibir una persona que tiene la esperanza de tejer por lo menos una hora ese día. Entonces ella se vuelve y se sienta, algo que no le genera recursos económicos. Y entonces, pero lo bonito son las respuestas, o lo bonito en sus respuestas es que, y aquí empiezan a surgir las conclusiones, es la expectativa del futuro. Pero no solamente la expectativa del futuro de ellos, sino la expectativa que también, a lo que también aludías tú, a la expectativa de la próxima generación. Entonces hay un vínculo con la generación anterior. ¿Qué pensaría mi padre? ¿Qué pensaría mi madre? Ellos dieron todo por mi educación. Ahora, ¿qué puedo hacer yo por mi prole, ¿no? Por mi hijo o por mi nieto, ¿sí? Y la otra cosa es mi comunidad. Resulta que nosotros no pensamos solamente en mi sangre, ¿no? O en mi sangre, que mis padres o mis abuelos y mis hijos, sino también mi vecino, y estar allí para el otro. Era muy hermoso en San Carlos y en Dos Quebradas que ellas se inventaran la confianza, sabiendo o viniendo, por ejemplo, de diferentes incursiones de diferentes actores armados, tanto, tanto formales como de la ilegalidad, pero también habiendo vivido la tragedia de unos deslizamientos que en algún momento acabaron con Dos Quebradas. Entonces ellos sentían que como que había una tragedia allí, y poder decirle al otro, llore aquí, usted sí puede llorar. Tenía prohibido llorar, pero ahorita que estos ya no están, pues llore aquí. Pero otra cosa que me parece muy importante, y es que estas experiencias de reconciliación no surgen necesariamente a partir de la desmovilización, sino incluso en coexistiendo con el actor armado, como sucedió en Antioquia, sí, en medio del conflicto. Y ahí es interesante porque imagínate en las conversaciones, en los acuerdos, cuando criticaban que por qué habían unos acuerdos en medio del conflicto, como si no fuese posible discutir o llegar a un acuerdo o poner en cuestión algo que nos tiene apartados mientras hay agresiones. Claro, es difícil entender, pero las comunidades nos muestran que es posible inventarse formas de seguir existiendo, incluso con el actor armado, pasando y silenciando, ¿sí? Entonces, a mí eso me parece de destacar. Y luego de ello, pues comenzamos el componente conceptual, que tenía una parte de divulgación
Entonces, en noviembre pasado, en el marco de la Cátedra UNESCO en Comunicación que celebra la Facultad de Comunicación y Lenguaje, tuvimos 3 actividades. La primera fue el Foro de Experiencias en Reconciliación, donde trajimos a 3 representantes o a representantes de cada una de las comunidades. Entonces, del sur de Bolívar vino un representante de Monterrey, un representante de San Blas, un representante de Paraíso, de Dos Quebradas también vino un representante, de San Carlos, de Buenaventura vinieron, del proceso en Buenaventura vinieron 2 representantes y pues de aquí en Bogotá también nos acompañó comunidad con la que habíamos trabajado y entre ellos mismos identificaron los retos de la reconciliación a la colombiana. Entonces fue muy bonito porque yo tenía la idea, yo tenía el sueño de ver a 2 personas con las que habíamos trabajado y que estaban muy distantes geográficamente, de verlas produciendo ellos entre sí mismos, sin necesidad de que uno les estuviera diciendo, bueno, hagan esto o hagan lo otro. Entonces ellos empezaron una discusión propia y, y la verdad es que a mí me dejó muchas enseñanzas y también la satisfacción de, aunque algunos de ellos ya se conocían porque existe una red de recorridos de la memoria, algunos de ellos se conocían, pues otros no. Entonces poder generar un encuentro entre 2 procesos que no se conocían, pero digamos que podríamos decir que teóricamente eran cercanos, pero geográficamente estaban muy alejados. Entonces, generar ese acercamiento fue muy apasionante y satisfactorio, ¿no? Porque yo no sé si tú tienes también esa sensación de que parece que uno desde la investigación solamente produce, pero conocimiento letrado para personajes letrados. Y eso no es lo que yo quería, porque es volver al extractivismo y a mí me dolía mucho eso desde el principio. Yo decía, yo no quiero ir a una comunidad para sustraer una información y que se quede allí nomás. De hecho, en la primera salida de campo, cuando ya nos está conduciendo el líder hacia la salida del pueblo, nos dice, bueno, y ustedes de esto sacan un libro, me imagino, y un artículo. Y yo le decía, sí, y me da pena con ustedes, a usted no le sirve de nada. Pero después yo dije, pero le va a servir, espero, el foro de experiencias. Entonces, por eso digo que es una satisfacción. Y el recorrido que pudimos hacer de ellos, no solamente describiéndonos cómo había sido su proceso, entonces, sino que en el momento en el que ellos decían, bueno, estos son los lugares que tenemos que visitar y nos íbamos y los visitábamos y después llegábamos y los dibujábamos. Cuando ellos los habían dibujado y empezaban a narrar todo lo que habían hecho, se quedaban asombrados de todo lo que habían hecho. Entonces, eso también fue otra satisfacción. No solamente ir a buscar información, sino que ellos pudiesen valorar todo el camino trasegado. Exactamente. Y claro, la resignificación fue muy importante. Y también mostrarle a otra parte de la comunidad, porque esa reconstrucción las hacían con niños, con jóvenes, eh, eh, resignificarles a ellos el tipo de población en el que estaban inmersos, porque, por ejemplo, en el sur de Bolívar trabajamos con chicos que ya habían nacido posterior a la desmovilización, o por lo menos estaban muy pequeños. Entonces, que los chicos también se pudiesen enamorar o visualizar el trabajo del Comité Cívico del Sur de Bolívar era muy interesante aportar a eso. Entonces, bueno, tuvimos en ese componente conceptual, lo primero, el foro de experiencias en reconciliación, después tuvimos la conferencia Comprendiendo la Reconciliación, que era como lo que yo había podido destacar o poner en relación de lo que habían aportado los profesores en el seminario y lo que había encontrado yo en el trabajo de campo. Pues espero que haya estado a la altura de los profesores que estuvieron con nosotros, a quienes respeto mucho. Y después estuvimos en algo que le llamamos diálogo de saberes en reconciliación, donde estaban 2 representantes de las comunidades y el alto comisionado de paz,
el doctor Rodrigo Rivera, venía también la doctora Paula Gaviria de la Alta Consejería para los Derechos Humanos. Finalmente no pudo estar, pero nos mandó un mensaje muy, muy importante y muy contundente, y de ahí salió algo muy interesante, y era la posibilidad de pensar conjuntamente en campo, desde el Ejecutivo y desde la academia, sinergias hacia la reconciliación. Pero había una demanda muy importante de las comunidades, y era: no lo piensen desde un escritorio. Y eso es sumamente importante. O sea, pensar el devenir de una comunidad o el futuro de una comunidad desde un escritorio, o sea, sin conocer el campo, no funciona, no funciona. Entonces, pues no, yo tengo mis propios retos, pues que en algún momento los someteremos a una discusión, pero pues en ese mismo momento quisiera también escucharte a ti sobre esos retos para poder terminar o concluir la sesión con esto que nos impone, o cómo nos transforma también la investigación en estas temáticas, Luz Marina. Bueno, gracias, Paula. Muy interesante ese trabajo investigativo, y pues esperamos conocer la publicación o algunos artículos derivados de la misma, y que empieces a hacer esa divulgación del conocimiento también. Bueno, pues a mí, ¿qué me quedó después de haber hecho ese trabajo de investigación? Pues quedó en mí la semilla, digamos, que un compromiso ético-político como ciudadana de este país y como maestra, de continuar trabajando, investigando alrededor de este tema. Lo he venido ampliando, pues inicialmente continué con algunos estudios también muy centrados en población desvinculada y desmovilizada, para favorecer esos procesos de reincorporación a la sociedad civil, pero he venido ampliando el campo de trabajo, y ahora pues desde ese mismo compromiso que me quedó, que dije: caramba, es el momento de ponerse uno la camiseta y de aportarle algo al país. Y también se han presentado oportunidades valiosas de estar en terreno, de trabajar con las comunidades y decir: bueno, llegó el momento en que, bueno, sí, mucha academia, muy chévere, mucho discurso, mucha teoría, pero también en concreto hagamos algo. ¿Mm? Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de comunidades indígenas, comunidades de personas común y corriente de alguna región que están interesados en el tema de la paz. Venimos formando maestros muy comprometidos desde la Facultad de Educación, maestros cuyos trabajos de investigación están centrados en la educación para la paz, pero que reviertan directamente en sus instituciones educativas, o sea, empezar a generar cambios. Y también llegar a la conclusión, que es lo que uno quiere transmitirle a sus estudiantes, y yo creo que en estos procesos es con la gente en general, que tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Si queremos hablar de reconciliación, tenemos que empezar a reconciliarnos nosotros mismos. Reconciliarnos con nosotros, con el niño que hay dentro de nosotros, reconciliarnos con nuestros padres, reconciliarnos con nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. En esa misma medida también empezar a hacer paz y construir paz, porque si nosotros no generamos afectaciones en las personas con las cuales vamos a trabajar, no logramos nada. Podemos llegar con las últimas teorías, con las últimas estrategias, pero si yo no logro generar afectación y cambio y transformación en la subjetividad de mis víctimas, de mis poblaciones, no voy a lograr nada. Y muy seguramente eso es lo que yo logré apreciar en el evento antes de salir de Semana Santa, un evento que organizó la Facultad de Medicina, a partir de un trabajo también que hicieron sobre reconciliación en el país, como las caras de la reconciliación, y para ese evento que hicieron aquí en el Auditorio Luis Carlos Garán, pues trajeron a los protagonistas de esa investigación. Entonces había víctimas, entre comillas, pues de San Vicente del Caguán, de La Chinita, de Bojayá, bueno, todos estos lugares que son emblemáticos en relación con la violencia en el país. Y lo que yo escuchaba de sus testimonios, de lo que ellos contaban, de lo que vivieron y cómo se fueron recuperando, o sea, como que se ratificaba esa intuición que yo ya tenía.
esa reconciliación, ese deseo de paz, ese deseo de cambio, tiene que partir de cada uno de nosotros, ¿sí? Y empezar también a transmitirlo y a contagiar a los demás y como estar sintonizados en la necesidad de ese cambio, en la necesidad de empezar a construir paz, de generar una cultura de paz y en el campo educativo pues también empezar a visibilizar lo que se ha hecho, porque como tú bien lo dices, el cuento de la paz que se puso de moda, pues esto no es nuevo. Experiencias de paz hay muchas, como tú bien lo dijiste, que las mismas comunidades en su momento generaron sus propias maneras de agenciar y de resolver los conflictos y de agenciar algunas iniciativas de paz que es necesario empezar a visibilizar. Y desde el campo educativo precisamente estamos en asocio con la Universidad Pedagógica Nacional, trabajando en una expedición pedagógica nacional para visibilizar cómo el conflicto armado llegó a las escuelas, cómo lo afrontaron las escuelas del país y qué iniciativas de paz se generaron y visibilizarlas, porque la paz no es una sola, las paces son muchas, no es un concepto hegemónico, no estamos inventando la rueda, se trata de partir de lo que ya las comunidades han generado, han derivado y de ese saber que se ha construido. Vale, pues nada. Muchísimas gracias. Yo te diría que pues no, a mí también, yo creo que me ha transformado positivamente, aunque en esta realidad colombiana es muy, es de un vértigo, entonces a veces uno está en el optimismo mayor y de pronto se viene al piso porque las discusiones, el ámbito de las comunicaciones o estos memes pues que se producen, las redes sociales también le aplican demasiada pasión al asunto y precisamente juegan con las emociones, o a mí me parece que a veces mis emociones están tan invertidas allí que siento que a veces que estoy como perdiendo la posibilidad de vivir en un país que agencie su mejor estar. Entonces, bueno, pues no sé, yo he intentado es trasladarle también mis inquietudes a los estudiantes con los que trabajo, ya sea en un curso, ya sea en el semillero de investigación, y que ellos mismos empiecen a transitar también por estas experiencias de reconciliación, al menos aquí en Bogotá, por ejemplo. Pero otra cosa que me ha sucedido es que es como el retorno a los instrumentos de la comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente en el trabajo de campo, como iba desde una facultad de comunicación y lenguaje de una universidad que no era cualquier universidad, no era cualquiera, sino desde la Pontificia Universidad Javeriana, pues nosotros fuimos con una herramienta pedagógica además para definir con ellos, bueno, qué es lo que piensan de la comunicación y cómo desde la comunicación, desde sus conceptos de comunicación se puede aportar a los objetivos de cada uno de los procesos. Entonces con las mismas comunidades hacíamos productos radiofónicos o productos audiovisuales, porque ellos decían, bueno, necesitamos conocer nosotros nuestra historia o necesitamos nosotros los jóvenes darle a conocer a otros jóvenes el proceso, en el caso de Bolívar, del Comité Cívico del Sur de Bolívar, o nosotros en San Carlos necesitamos hacer un dramatizado sobre estas y estas cuestiones. Entonces fue muy bonito y porque me devolvió al hacer radio, pero al componente pedagógico. Y mira que cuando tú hablas de lo educativo, yo digo, ay, bueno, me siento bien porque se puede aportar algo, pero sobre todo me parece que se pueden aportar herramientas para que sean las mismas comunidades las que definan esas herramientas pedagógicas y definan también esas herramientas de comunicación de acuerdo a los instrumentos que tienen cercanos, pero también a sus capacidades. Entonces, en eso estamos en este momento, como con la expectativa de que desde la misma universidad podamos plantear una gran estrategia de formación y consolidación de producción de diferente tipo, radiofónica, audiovisual, de prensa, digital, pero de productos comunitarios sobre la reconciliación. Y yo creo que esa es una potencialidad de nuestras comunidades. Pues
tú me haces pensar en, pues, en que sí, uno de pronto a veces es muy optimista, ¿no es cierto? Y como tú dices, hay ires y venires. Y pues lo que se ha evidenciado y lo estamos viviendo en estos momentos después de un proceso de firma de acuerdos de paz y de entrega de armas, lo que se ha visto también sobre todo en países de Centroamérica y en Sudáfrica es que puede venir un periodo de recrudecimiento de la violencia. ¿Mm? Yo siento Y de mucho vandalismo. De hecho, en regiones como Buenaventura, Tumaco, Ricaurte, Nariño, la guerra sigue. ¿Mm? Y siguen matando gente, siguen matando, sí, más de 200 líderes asesinados. Hemos visto cómo se ha incrementado también el vandalismo en los jóvenes que pues también han sido violentados durante tantos años a través de la violencia estructural que hay en nuestro país. Jóvenes carentes de oportunidades, que no pueden acceder a la educación, que no tienen un servicio de salud, que no encuentran oportunidades laborales y que terminan delinquiendo. ¿Mm? Pero o sea, el panorama pareciera que no es fácil, pero el camino es largo y no debemos bajar la guardia. Habrá muchas dificultades, hay mucho terreno por avisorar, hay mucho por hacer, no las sabemos todas porque estamos todos, digamos, y el país entero se tiene que comprometer en este proceso de inventarnos las formas y de idearnos cómo vamos a aportar a la construcción de este proceso de paz y cómo vamos a aportar a la reconciliación. Yo le digo a mis maestros o a mis estudiantes de maestría, que son también maestros, pues que tenemos que idearnos y empezar a ensayar las pedagogías de la reconciliación. No las sabemos todas, no hay nada escrito, pero bueno, empecemos a ensayar y a probar, a imaginarlas y a trabajarlas, porque ya en las instituciones hay población desvinculada, hay víctimas, el movimiento migratorio en el país también está muy grande en estos momentos, muy marcados. Entonces empezar a trabajar desde unas pedagogías de la inclusión, pedagogías de la memoria, pedagogías de la narración, pedagogías de la natalidad para acoger a ese recién llegado, pedagogías desde la mirada de la víctima, pedagogías del cuidado. O sea, tenemos muchas posibilidades y aquí también entra en juego nuestra creatividad frente a todas estas, por ejemplo, en el campo educativo, a todos los estudiantes, la población estudiantil con la cual vamos a trabajar y que sabemos que la mayoría de ellos son víctimas porque el principal hecho victimizante en el país, de los 18 que se han catalogado, el principal hecho victimizante es el desplazamiento. Pues, Luz Marina, muchísimas gracias. Te sigo. Claro que sí, te sigo invitando al resto de las sesiones y a ustedes muchísimas gracias por haber estado hoy tan puntuales y bueno, nos vemos la próxima sesión cuando sigamos en estos diálogos de las ciencias sociales y humanas. Hasta luego.